Gracias por estar acá. Este evento, este taller, bueno, esta masterclass fue hecha con base en el Día de la Madre como un regalo espiritual energético tanto para madres como para hijos, hijas, y para quienes en el futuro serán madres también. Siento que es importante cada vez más prepararnos para hacerle frente a los retos de la crianza de la nueva humanidad, esta nueva humanidad que cada vez exige más, que cada vez percibimos como mayor complejidad, eh, y que cada vez aparece como con cosas nuevas y que perturban un poco y uno dice como, ¿y ahora qué se viene? ¿Ahora qué tenemos que enfrentar con estas nuevas sociedades? Entonces, gracias de nuevo por estar acá. Voy a hablar desde la teoría de las constelaciones familiares, básicamente, de la influencia que tiene la madre en nuestra vida y cómo es importante integrar a la madre y que la madre nos integre o nos tome para que nuestra vida pueda ser mucho más fluida en todos los aspectos que conciernen a ella. En general, madre y padre son figuras fundamentales en nuestra vida, eso todos lo sabemos. Y desde la teoría de las constelaciones familiares se observa con mucha profundidad cómo la relación con ambos nos ubica dentro del sistema familiar. Cuando nosotros nacemos en una familia, inmediatamente comenzamos a adquirir todos los patrones, todas las conductas, todos los karmas, todos los dharmas de ese árbol genealógico. Y por ende tenemos también una tendencia a repetir historias. Si nos ponemos a ver en nuestras familias, quizás hay patrones que se repiten. Entonces hay familias que, por ejemplo, todas tienen una enfermedad extraña, o la mayoría de las personas de ese clan familiar tienen una enfermedad extraña, o todas las personas de ese árbol genealógico son solteros, o hay un que, por ejemplo, muestra que a las mujeres de ese clan familiar se les mueren los esposos y quedan viudas súper jóvenes, o son solteras, o hay una tendencia, por ejemplo, a traer el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer. Se repiten ciclos a nivel económico. En fin, hay muchas cosas que realmente nos dan a entender que algo no está bien y no es normal que en un árbol genealógico hayan esas secuencias de situaciones que a la vez que creemos que son casualidad, pero realmente no son casualidad. Nosotros somos 50% mamá y 50% papá, independiente de que conozcamos a esa figura paterna o no, independiente de si al nacer perdimos a nuestra mamá. Sí o sí o sí, el ADN energético, espiritual y físico de ese ser quedó en nosotros. Y esa cadena de ADN tiene una función mucho más grande de lo que los humanos creemos, y es transmitir a nosotros esa herencia familiar. No solamente de la parte física, no solamente nuestros rasgos físicos, sino también nuestros rasgos de personalidad. Si bien es cierto, hay hijos que son muy diferentes a la mamá y al papá, claro, pero se van a mirar hacia atrás y dicen, ay, es que se parece al abuelo paterno. Igualito a la abuela materna, igualito a la abuela paterna. Entonces, puede que no se herede como la personalidad tan directa del papá y de la mamá, pero sí se hereda de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Hoy les voy a explicar de una manera, voy a tratar de ser muy concisa, pero también muy profunda en la forma como influye la madre en nuestras vidas. Y todo está basado en las enseñanzas de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares, vamos, un momento, por favor, apago los micrófonos. Cuando hablamos de las constelaciones familiares, perdón, la distracción.
Entonces, cuando hablamos de las constelaciones familiares, como su mismo nombre lo indica, constelación es un grupo de algo, una constelación de estrellas, un grupo de estrellas. La palabra constelación significa grupo, básicamente. Constelación familiar hace referencia a todo ese árbol genealógico que nos antecede, el árbol genealógico que somos y el que seremos, ¿sí? Porque digamos que en este momento nosotros podemos ser la última persona del linaje, como puede que no. Si nosotros ya tenemos hijos, sobrinos, nietos, ya el linaje, ya se empezó a expandir ese linaje más allá de mí. Entonces es importante que si hoy yo estoy recibiendo esta información, yo me dé el permiso de hacer un trabajo de sanación para mi linaje presente, pasado y futuro, ¿sí? Porque lo que no se sane hoy en mi generación lo van a seguir repitiendo las generaciones venideras. Y esas generaciones anteriores lo van a seguir transmitiendo por línea sanguínea a las generaciones que vienen. Entonces, todo lo que no se sane hoy va a ser repetitivo y simplemente va a desaparecer en el momento en que ya la línea de sangre empiece a ser modificada. Caso contrario, siempre vamos a tener que cargar con esa historia familiar. En las constelaciones familiares nos hablan que siempre hay que tener un punto de conciencia para poder hacer la transformación. Si ustedes están acá en este momento es porque con seguridad algo les tocó en el corazón y dijeron, necesito escuchar esta información. Algo en mi vida está desarmónico, necesito escuchar esta información. Y es que al nosotros ser el resultado de mamá y de papá, también por ende vamos a tener que hacerle frente a las situaciones que ellos no han solucionado y que nosotros hoy estamos trayendo a la conciencia. El primer aspecto que tenemos que tener en consideración es que la conciencia corresponde al 50% de la sanación. Y la conciencia, ¿qué es decir? Hoy, mirar hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mis abuelos, hacia mi familia en general y decir cuáles son esos patrones que se vienen repitiendo. Entonces, primer ejercicio de conciencia. ¿Cuáles son los patrones que se repiten en el árbol a nivel físico? Ay, no sé, Adri, todos en mi casa sufren de diabetes, pero eso es como normal, no es normal, entonces escribimos diabetes. Todos en mi casa sufren de presión arterial, eso es normal, no es normal, presión arterial. Ay, todos en mi casa tienen como tendencia al Parkinson, ¿sí? Y de ahí en adelante hay enfermedades mucho más raras inclusive. Yo conozco una familia que todos tienen una especie como de parálisis física, que empieza como con una debilidad en las piernas, una incapacidad de moverse que luego los va tomando y tomando y tomando y los lleva pues a un punto de estar en invalidez. Ya son 3 hermanos de la misma familia con el mismo síndrome y ellos se han hecho de todo físicamente hablando, médicamente hablando, y logran sanaciones momentáneas, que eso es algo importante también a tener en consideración. Siempre que hay un patrón físico repitiéndose en la familia, obviamente se necesita tratamiento médico porque el médico atiende la parte física, pero si no hay un tratamiento de la parte espiritual y emocional, el síntoma vuelve y se repite, vuelve y sale en algún momento y vuelve y pasa a otra línea del linaje. Entonces, esos asuntos extraños en la familia a nivel físico, vamos a tomar nota de ellos. Patrones de comportamiento. No sé, en mi casa todos son de muy mal genio, lo anoto. En mi casa todos son agresivos, en mi casa todos son histéricos, en mi casa todos son perezosos, en mi casa todos son, bueno, no sé, lo que sea, patrones que se repitan. Sistemas de creencias. ¿Qué sistemas de creencias limitantes hay en tu casa? ¿Qué te decían tu mamá y tu papá cuando eras pequeño? ¿Qué son sistemas de creencias? Por ejemplo, cuando te decían, todos los hombres son iguales. Te lo decían tus abuelas, tus tías, tu mamá. O tu papá te decía, trabaje para que usted sea sus propias cosas porque todos los hombres son perros. Eso te lo instauraron en el subconsciente. Es que hay que trabajar muy duro para tener dinero.
trabajar duro para tener dinero. Eso es otro sistema de creencias. Es que usted solamente puede tener dinero si trabaja en una empresa muy buena. Creencia limitante. Me acordé acá de una chica que atendí hace varios meses que llegó a consulta y me decía, es que yo creo que a mí me están haciendo brujería. Y yo, ok, eso no es brujería. Yo ya me conozco esos casos. Y yo, ok, cuéntame cuál es la historia. No, es que me va mal en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo, ok. Háblame de tu familia. Y ella me miró como, ¿por qué le tengo que contar de mi familia? Y yo, cuéntame de tu familia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, entonces me empezó a contar mi familia tal y tal, vivimos en tal y tal parte. Yo, ok. ¿Qué recuerdas de niña? ¿Qué te decía tu papá y tu mamá en relación a? Y empezó a soltarme una cantidad de cosas y me decía, es que mi mamá, por ejemplo, dice que nosotros tan burros que vamos a aspirar a tener un buen puesto en una empresa. Y yo, vea la brujería ahí. Ok. Es que mi papá me dice que los hombres no sirven para nada, porque él fue muy perro y él mismo dice que los hombres no sirven para nada. Vea la brujería ahí. Esta niña estaba programada, estaba 100% programada. ¿Por quién? Por sus papás. No los estoy juzgando. Ellos hicieron lo que sabían hacer en su nivel de conciencia. Con la niña le trabajé varias sesiones, le hice un proceso de desprogramación y de programación y la niña comenzó a fluir. O sea, la niña estaba programada, ella no tenía ningún tipo de brujería. Entonces, hablando de brujerías, nosotros mismos nos hacemos automagia negra y con ese tipo de programaciones que vienen del linaje también nos programan y por eso se repiten esas historias. Entonces, todo ese tipo de creencias limitantes que te decían de chiquitico, que te repiten, que se vivencia en el aire familiar, ¿cierto? Por ejemplo, mi mamá tiene el vicio, tenía, no sé si todavía lo tendrá, yo creo que lo ha disminuido, o al menos cuando habla conmigo ya lo corrige, de hablar todo en diminutivo. Entonces ella, por ejemplo, decía, ay, es que Adriana se compró un carrito. Yo, carro, yo me compré un carro, no me compré un carrito. Ay, es que Alejandro tiene un puestico, Alejandro es mi hermano, ay, es que Alejandro tiene un puestico muy bueno en tal empresa. Ay, es que, y era todo en tico, en chiquitico, en chiquitico. Entonces yo le decía, eso atrae pobreza, madre, o sea, esas cosas no se dicen, porque al universo le gusta lo magnífico, lo grande, lo exuberante. Fue un proceso grande hacer esa conciencia de que toda la mentalidad de pobreza que yo traía venía de ahí, ¿sí? Porque el éxito, y aquí les va a tocar un punto de dolor a muchas personas, el éxito financiero está dado en gran parte por la mamá. Y el papá da la fuerza. Por eso hay muchas personas que hoy en día no logran avanzar en sus proyectos de vida y como que se estancan, porque no conocieron el papá, porque no tienen la figura del papá, porque no tomaron al papá, porque rechazan y odian al papá. Y yo sé que es doloroso hacer un acto de perdón cuando hubo un rechazo, un abandono, o cuando el papá se manejó mal conmigo, etcétera. Pero hay que hacerlo. Caso contrario, yo no voy a tener la batería, la energía que necesito para darle fuerza a mis proyectos, porque el papá es la fuerza y la mamá es la abundancia. Entonces, miren el dolor de cabeza de muchas personas. Cuando hablamos de la mamá principalmente, que es como el punto de dolor que nos trajo a este espacio, tenemos que saber un poco de la historia, de cómo fue, por ejemplo, el embarazo. Si ustedes tienen todavía a su mamá viva, pregúntenle, mamá, ¿tú cómo viviste mi embarazo? ¿Qué sentiste cuando supiste que estabas en embarazo de mí? ¿Cómo lo tomó mi papá? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo me recibiste? ¿Qué signifiqué para ti? ¿Qué episodios difíciles hubo durante el embarazo? Toda esa información nos sirve. Mamá, tú me alimentaste, tú me diste seno, yo dormí contigo, ¿hasta qué tiempo? ¿O quién me crió? ¿O me crió la nana? Toda esa información nos sirve porque desde 3 meses antes de la concepción, el alma que va a tomar, que va a entrar a ese núcleo familiar, ya comienza a tomar la información de ese clan familiar. Es decir, que
todo lo que sucede hasta 3 meses antes de la gestación, el alma lo está sintiendo, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, fue concebida de manera deseada, tiene un mayor éxito, un mayor porcentaje de ser exitoso en la vida que una persona que nació sin ser deseada. Una persona que, por ejemplo, fue amamantada tiene mayor probabilidad de tener éxito en la vida que una persona que no fue amamantada, excluyendo los conflictos físicos que pueda tener una mamá pues al amamantar, porque hay mamás que no logran producir leche, pero el hecho de que la mamá no produzca leche también tiene un significado energético y emocional importante, mientras que hay mamás que logran producir, por ejemplo, mucha leche. Eso es otro síntoma emocional y espiritual importante, hace parte de la psique de la mamá. La forma como vivimos esos primeros meses, esos primeros 7 años de vida son fundamentales para construir nuestro sistema de creencias y de patrones. Hasta los 7 años nuestro cerebro es una esponja y así los adultos, perdón, crean que los niños son bobos, los niños están absorbiendo absolutamente todo lo que pasa en su ambiente. Ayer tuve una cita con una persona que tiene una niña de 3 años y me decía, ella es increíble porque ella a los 3 años ya tiene noción de cómo se debe comportar mamá y papá. Entonces la niña a sus 3 años de vida ya le dice al papá y a la mamá, ¿y ustedes por qué están bravos? ¿Y ustedes por qué no se están despidiendo de beso? ¿Y ustedes por qué no se abrazan? Una niña de 3 años. ¿Sí? Entonces, si antes ya veníamos con el chip listo para captar lo que pasa, los niños de ahora sí que más. Y todo eso que vemos de pequeños en la relación de mamá y papá es fundamental para construir nuestras relaciones futuras. Si no hubo una figura paterna, entonces adivinen qué va a pasar. Si es una mujer, va a tener problemas serios para relacionarse con el masculino. Y si es un hombre, tampoco va a tener una figura que le muestre cómo ser cabeza de hogar y por ende se puede crear un hombre completamente dependiente de la mujer. Por eso hay hombres que cuando se casan salen a buscar una mujer que se parezca a la mamá. ¿Sí? Quien vaya teniendo preguntas me las puede ir escribiendo en el chat, que al final de la sesión abro el espacio de preguntas y respuestas. Cuando, por ejemplo, una mujer nace también sin esa figura paterna, entonces hay una dificultad grandísima para esta mujer relacionarse con el masculino. No tiene claro la relación con el masculino, le cuesta relacionarse con el masculino porque nunca se relacionó con su primera figura masculina, que fue el papá. Según las constelaciones familiares, la madre nos conecta con la vida, o sea, a través de ese cuerpo de nuestra madre es que llegamos a este plano terrenal. Entonces, la madre es el primer contacto con la vida. La vida significa enraizarse. Si una persona nace y es rechazada, si una persona nace y es dada en adopción, inclusive si el embarazo es no deseado y desde ese momento no hay aceptación del ser, no nos están nutriendo desde el aspecto espiritual y desde el aspecto energético. Entonces, si no nos nutrimos, no tenemos herramientas para afrontar la vida. Es como si tú estuvieras dentro de esa barriguita de mamá y tu mamá no se alimentara físicamente, pues no vas a sobrevivir, ¿cierto? Si tú ahorita no comes, no sobrevives, vas a poder pasar unos días, pero al final vas a morir si no comes, si no tomas agua. Entonces, si la mamá te rechazó desde el vientre, si la mamá te rechazó al nacer, no te nutrió. Y al no nutrirte, tú no hiciste el primer acercamiento con la vida y por ende hay una gran tendencia a que tú rechaces la vida y la vida te rechace. ¿Sí? Por eso hay personas que por más intentos que hagan, no logran que les vaya bien en la vida, porque es que si la mamá no los nutrió, la vida no los nutre, porque no hay una conexión con esa primera energía de vida que es mamá. Hay que tomar a la mamá también, porque hay hijos que rechazan a la mamá.
Y rechazar a la mamá también es negar la vida, negar la abundancia, rechazar la abundancia. Ay, Adri, es que la relación con mi mamá es muy difícil. Sí, yo sé. Sobre todo para las mujeres, la mayoría tenemos o tuvimos conflictos con la mamá. Yo eso lo sé. Y precisamente las personas que hacen parte de tu familia te llevan a vivir las experiencias de vida más dolorosas porque son tu familia. Y así tú vivas en la Conchinchina, siempre van a seguir siendo tu familia. Por eso las experiencias de vida con los familiares son las más difíciles a veces. Al ser nuestra mamá la primera conexión con la vida, ella nos da nuestra primera experiencia de abundancia, pero si hay rechazo, entonces no lo hay. ¿Por qué es la primera experiencia de abundancia? Porque gracias a mi mamá yo recibo en vientre materno todo lo que necesito. O sea, si no fuese porque mi mamá me tiene en su barriga y me alimenta, yo me muero de hambre. Entonces, ¿qué me transmite mamá? Comida, pero también me transmite amor, me transmite cuidados, y eso para mí significa abundancia, porque yo que estoy haciendo recibiendo. El feto en el vientre recibe, 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 recibe. Si ese bebé no recibe atención, cuidado, amor, de inmediato su flujo de abundancia se va a cortar. Luego, en los primeros años de vida se refuerza esto. Cuando la mamá te da pecho, cuando la mamá te coloca en su pecho, te sigue dando y tú sigues recibiendo abundancia. Si tu mamá no te alimentó o si tú rechazaste también, porque hay nenés, yo sé de bebés que no les gusta amamantar, ahí hay una interrupción en el flujo de la abundancia. Ese patrón tan simple, tan biológico, queda grabado en nuestro subconsciente y, por tanto, tomar a la madre, que la madre nos tome, es sinónimo de vida, abundancia, prosperidad y éxito. Vida, sinónimo de vida, abundancia, prosperidad y éxito. Si ustedes hasta este punto de la vida han hecho absolutamente todos los rituales de abundancia habidos y por haber, pero siguen rechazando a su mamá o su mamá lo sigue rechazando, vamos a cambiar el chip y vamos a volver a ese punto de sanar con la energía de la mamá. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de digamos que la abundancia es un concepto muy amplio, no solamente es lo económico y lo material, sino también la satisfacción, la plenitud, la forma como percibimos y vivimos el mundo, eso también es abundancia. La madre también nos da la forma para relacionarnos con nuestras profesiones y nuestros trabajos. Normalmente, cuando hay una disfunción en la relación con la mamá, hay dificultades en el ambiente laboral y con la profesión. La madre también tiene que ver con la seguridad y la confianza, que aquí hablamos mucho las mujeres de autoestima. Observen a su madre o recuerden a su madre si ya no está en este plano. Ella que les transmitía autoestima, amor, confianza, amor en ella misma. Eso normalmente tú lo tienes, ya sea carencia o sea defecto, pero lo tienes porque te lo transmite tu mamá. Capacidad de tomar decisiones, capacidad de accionar, ¿cierto? Todo eso nos lo transmite mamá. ¿Qué me transmite también mamá? La capacidad de relacionarme, la capacidad de dar y recibir amor, la capacidad de vincularnos con otras personas. Y eso nos lo transmite mamá desde el vientre y también durante la vida en general. Si por ejemplo, tristemente estamos en una sociedad terriblemente cruel, donde todavía hay hombres muy responsables con su paternidad y ellos no saben el daño que están haciendo, porque una mujer lidiar con una cantidad de emociones y cambios físicos durante un embarazo y encima tener que lidiar con un abandono no es fácil. Entonces yo no le puedo exigir a una mujer que está lidiando con su cuerpo, sus emociones, sus cambios,
que vibre todo el día en paz y amor y le transmita paz y amor a ese bebé. Debe ser muy difícil. Yo nunca estaba embarazada, pero me imagino que debe ser muy difícil. Entonces, si desde ese primer momento hay una desconexión fuerte de la mamá con el acto tan lindo de concebir, ¿qué podemos esperar? Ya hoy en día nos toca sanar esa herida y para eso se hacen todos estos procesos de constelaciones familiares, de sanación del árbol genealógico, de biodescodificación, de Ho'oponopono, porque heridas tenemos por montones. Van a pensar en situaciones físicas que ustedes también tengan. Por ejemplo, les comparto mi experiencia. Yo hace 16 años, yo perdí mi ovario derecho y mi trompa de falopio derecha por un tumor que tenía. Ese fue mi primer punto de acercamiento a los temas de conciencia, porque empecé en la búsqueda de, ok, ¿qué pasa aquí? Porque eso tiene que tener un origen. Al revolcar literal en mi árbol genealógico y en la historia de mi concepción, de mi nacimiento, de mis primeros años de vida, entendí perfectamente qué había pasado a nivel emocional en la vida de mis padres y lo que eso representó en mi salud y lo que eso representó para mi desarrollo, porque fueron muchas cosas que tuve que trabajar que venían de situaciones que me había absorbido y que venían de situaciones muy difíciles que mi mamá había pasado durante el embarazo, ¿cierto? Obviamente fue un punto de mucho dolor porque fue acercarme y decirle, cuéntame qué pasó en esta época, cuéntame esa historia. Ella me decía, pero ¿para qué? O sea, la necesito para sanar. Y fue muy doloroso ella tenerme que contar una cantidad de cosas que yo sé que removían su corazón, pero fue la única forma en la que yo logré hacer la conciencia de qué estaba pasando y de tener una enfermedad que estaba avanzando también como consecuencia de ese momento difícil que ella vivió durante el vientre. O sea, mi cuerpo reaccionó, mi cuerpo me jaló las orejas con el tema del ovario, pero detrás del ovario venía otra enfermedad crónica, que era un tema congénito, no físico, sino congénito espiritual y energético. Entonces, vamos a hacer lista, porque les voy a enseñar algunas técnicas para poder conectar con esa energía de mamá. Pero primero necesitamos ser conscientes de esos patrones físicos que repetimos en ese árbol genealógico. Vamos a revisar cómo están los aspectos que les mencioné, que vienen directamente relacionados por la energía de la mamá. Cómo está la abundancia, cómo está mi conexión con la vida, cómo está la prosperidad y el éxito, cómo está mi parte laboral, cómo está mi trabajo, cómo estoy de seguridad, cómo estoy de confianza, cómo estoy de autoestima y cómo estoy para relacionarme y vincularme con otras personas, incluyendo parejas, incluyendo compañeros de trabajo, incluyendo amigos. ¿Cómo estoy ahí? Entonces repito, ¿qué nos transmite mamá? Vida, abundancia, prosperidad, éxito, seguridad, confianza, autoestima, amor y capacidad de relacionarnos o vincularnos con los otros. Entonces, hoy vas a hacerte una autoevaluación y vas a mirar cómo estás en esos aspectos, ¿sí? Para que te des cuenta que te falta trabajar con mamá. Luego de hacer esa autoevaluación, necesitamos comenzar a sanar. Y el primer punto de la sanación es la liberación y el perdón. Yo no puedo pretender que mi vida mejore en esos aspectos si yo no perdono, si yo estoy todavía juzgando a mi mamá, si yo todavía estoy pretendiendo que mi mamá haga las cosas diferente. No, ya tu mamá no las va a hacer diferente. Ayer también hablaba con otra persona en terapia y me decía, Adri, yo ya le he gastado tanto dinero a mi mamá en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica, he querido que tome terapia contigo, pero ella no quiere cambiar. A ella solamente le sirve el psiquiatra, pero es porque el psiquiatra la medica y la mantiene medicada. Y yo le dije,
te voy a decir una cosa con total respeto. Tu mamá no va a cambiar, porque tu mamá actúa bajo el arquetipo de la víctima. Ella bajo su enfermedad, porque la señora no está enferma, es hipocondriaca, ella detrás de su enfermedad manipula. Entonces, si tú le ofreces a ella que vaya a un psicólogo o que tome una terapia conmigo, no lo va a hacer, porque ella no quiere sanar su conciencia, porque sabe que si sana su conciencia, le toca hacerse responsable de su vida. Hay gente que prefiere vivir en la inconsciencia y créeme que toda la vida los va a manipular. Entonces ella me decía, ¿qué hago? Trabaja tú, porque tú no puedes pretender cambiar a tu mamá. O sea, ella no va a cambiar. Entonces, si hoy tenemos esa cosita en el corazón de, ay, es que mi mamá tiene que cambiar, no. Créeme que tu mamá ya no va a cambiar. Y te lo voy a explicar de una manera muy respetuosa. Primero, tu mamá es de otra época. Nuestras mamás son de otra época. Simple y sencillo. Ellos no viven el autoconocimiento, el despertar como nosotros lo estamos viviendo ahorita. Precisamente nosotros estamos recibiendo toda esta información porque nosotros somos una generación diferente. Y no es que nosotros seamos mejores. Nuestra conciencia es diferente, no mejor, diferente. Nosotros hoy en día tenemos herramientas diferentes. Mamá y papá no tienen herramientas, tienen otras. ¿Sí? Y raramente mamá y papá se te van a dejar permear por una información de este tipo. Por ejemplo, mi mamá, cero. Estas cosas no van con ella. Mi papá, sí. Yo a mi papá le empecé a llevar libros. Los libros que yo me leía, yo se los llevo a él. Entonces, yo pensé que él leía como en piloto automático y que pues, pensé que leía por leer, pero no que aprendía nada, ¿cierto? Si me hago entender, como que leía. Pero la última vez que lo vi fue muy curioso porque me senté a hablar con él y me di cuenta que se aprende. Y eso le ha ayudado mucho. Pero, por ejemplo, desde la mamá ella siguió otra corriente diferente. Entonces, ¿dónde está el trabajo hoy? En nosotros, completamente en nosotros. Voy a comenzar aquí a leer unas preguntas. Si una mujer nace sin conocer a su padre biológico, pero más adelante va siendo criada por otro hombre, ¿hay algún patrón negativo en ese caso? Patrón negativo o positivo dependiendo, o sea, igual tú vas a tener en tu ADN la energía de tu padre biológico, así no lo conozcas, pero también vas a empezar a adoptar los comportamientos, las actitudes, los patrones, las creencias de tu padre o de tu madre de crianza, ¿sí? Por eso es muy delicado cuando un niño desde pequeño no lo cría o no lo cuida la mamá, sino que lo cuida una nana, porque el niño comienza a adoptar patrones y creencias de la familia de la nana. Y pueden investigar y van a darse cuenta que eso sí es verdad. El hecho de no conocer al papá o a la mamá o a la historia de la familia no es impedimento para sanar. Absolutamente. Uno puede mirar que está descoordinado en su vida, que está desbalanceado en la vida y uno ya sabe que eso es lo que tiene que trabajar. Y si es algo que viene resistente, 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 puede ser un karma familiar. Si por problemas de salud del bebé no se puede amamantar, ¿qué patrones negativos puede generar? Ahí con ese nene la mamá tiene que ser muy consciente y hacer otro proceso de acercamiento, es decir, no lo puede amamantar, listo, pero el hecho de que no lo amamante no significa que no lo alimente espiritual, energéticamente. Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso recomendaría que esa mamá hable con ese nene, o sea, tome al bebé entre sus brazos y comience, porque es que el acto de amamantar es un acto de amor muy puro, no solamente es pasar la leche, es un acto muy puro, un acto muy importante y desde el psicoanálisis también se explica que gran parte del desarrollo sexual del niño
viene dado por el primer contacto con el pecho materno. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si el bebé no puede ser amamantado, mi recomendación es que esa mamá pueda hacer un proceso de tomar a su bebé y alimentarlo amorosamente a nivel energético, como transmitiéndole amor, por ejemplo, con sus manos, colocándolo en su pecho, así no lo puedo amamantar, pero sí colocándolo como junto a su pecho, porque lo que sucede es que los pechos de la mujer son extensiones del chakra corazón. Cuando un bebé se amamanta, está recibiendo directamente energía que viene del chakra corazón de la mamá. Cuando hay esa desconexión, porque no se puede amamantar por lo que sea, sí recomiendo que lo ponga en el pecho, que le permita sentir como el palpitar de su corazón y esa mamá comienza a hacer un proceso de hablarle a su nené. Tu mamá no tiene que hacer el proceso. Aquí me preguntan, ¿qué pasa cuando uno hace el trabajo de sanar mamá con ciertas cosas, pero mamá no lo hace porque no tiene conciencia de eso? Tu mamá no lo va a hacer, lo que les decía ahorita, ella no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cada uno vino a vivenciar el despertar de una manera diferente. Entonces tú no puedes obligar a tu mamá a que haga algo porque ella no lo va a hacer. El trabajo es suyo, 100%. Si tu mamá, si tú haces el trabajo y estás tranquila con el trabajo que estás haciendo y tu mamá sigue igual, simplemente tú tienes que hacer un corte ahí. Tienes que hacer un corte si esto te sigue influenciando. Si tú logras llevar la fiesta en paz, como se dice la historia, y entender que tu mamá va a seguir siendo así, pero tu conciencia se eleva, tú ya te dejas de perturbar por lo que tu mamá haga, diga o deje de hacer. ¿Sí me hago entender? O sea, no se le puede exigir ni a la mamá ni a la papá, ni al papá que hagan un proceso de sanación junto conmigo. No lo van a hacer. ¿Qué pasa con los abortos de hoy en día? ¿Es legal en diferentes partes del mundo a nivel espiritual, energético y kármico? ¿Cómo se puede sanar? A ver, no sé, o sea, la mujer que aborta, sea de manera voluntaria o involuntaria, tiene que hacer un proceso de sanación de su energía femenina y de su chakra sexual. Y eso sería un proceso que tiene que tener un acompañamiento terapéutico porque tiene una trascendencia importante, sin juzgar. Yo no juzgo pues ese asunto, obviamente. Si otra mujer amamantó a un bebé por una dificultad de la madre, ese bebé puede tomar historia del linaje de esa mujer que lo amamantó. Realmente sí lo puede tomar. Lo mismo aquí, otra pregunta. Cuando los nietos los cría la abuela, la misma historia, o sea, la abuela igual es el mismo linaje, pero les ha pasado, conocen historias, por ejemplo, de niños que son creados por la abuela y luego llega la mamá y no le hacen caso a la mamá. Básicamente, ¿por qué? Porque el niño comenzó a adquirir unos patrones y unas creencias diferentes que venían de la abuela y comienza a rechazar. Es complicado. Yo sé que hoy en día el tema de la mujer trabajadora ha desligado mucho de la maternidad, ¿sí? Tampoco lo juzgo. Tampoco digo que nos quedemos sin trabajar y sin prepararnos. Nunca. Eh, pero es complicado. Ahí lo más consciente que puede hacer la mamá, en ese caso, si no tiene de otra, sino dejar su niño con una nana y con una abuela, es que también se esfuerce por hacer un trabajo cercano con su hijo, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, para poder hacer las correcciones que sean correspondientes, porque después llegan estas criaturas y no obedecen a sus padres por ningún motivo y comienzan a adquirir patrones que vienen de otras personas, sobre todo cuando son niños entre los 0 y los 7 años. Esa es la edad en la que mayormente el niño adquiere el sistema de creencias o de patrones del ambiente en el que se rodee.
¿Qué papel tú tienes en la vida de esos niños? Dice, ellos fueron abandonados por la mamá y la abuela tiene la custodia de ellos. ¿Cómo los ayuda a sanar desde ya? Ah, no, pero es que eso es un caso diferente, corazón. En ese caso, la mamá cedió su papel ante la vida. En ese caso, ella no tiene potestad sobre esos niños a nivel espiritual y energético. Es la abuela. Me tendrías que decir qué tipo de relación tú tienes con los niños, cuál es tu rol, para mirar tú qué puedes hacer por ellos, pero un poco complejo la historia. Bueno, vamos entonces a proseguir. Vamos a proseguir con esta historia. Cuando les voy a hablar un poco de papá para que entendamos algunos aspectos, no voy a profundizar en papá, pero para que tengamos claros algunos aspectos. Desde las constelaciones familiares, el papá significa la fuerza necesaria para que salgamos al mundo, para que tengamos nuestra propia autonomía. Cuando estamos en los brazos de la madre nos sostiene, nos nutre, y el padre es el que nos impulsa. Miren que normalmente es nuestro papá el que nos enseña, por ejemplo, a montar en bicicleta, el que nos lleva a nadar, o sea, el papá es como el que nos lanza al mundo, ¿cierto? Como el que nos pone los retos y las dificultades de la vida, porque es el que nos lleva a darnos guarapazos en una bicicleta, a tragar agua en una piscina, en fin. Cuando una persona no se cría con su papá, entonces puede ser una persona muy insegura, que le cuesta salir al mundo, que le cuesta darle la cara al mundo, que le cuesta tomar decisiones, que le cuesta arriesgarse, que le cuesta poner límites. La persona que no se cría con su papá le cuesta poner límites, le cuesta tener estructura, organización y normas. Entonces pueden ser esas personas que no manejan una estructura en su vida en general y que cuando les toca seguir normas, les es súper difícil, ¿cierto? En los dos casos, tanto en el caso de la mamá como en el caso del papá, hay que tomarlos y pedir que nos tomen. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer, que es el ejercicio base de este proceso. Entonces, ¿cómo se toma el papá de la mamá? ¿Y cómo le pido a mamá y a papá que me tomen? Hago una claridad. Este proceso les va a ayudar, pero no es el único que tienen que hacer, ¿cierto? Siempre, siempre hay que seguir en trabajo de conciencia, sobre todo con mamá y con papá, porque son los dos ejes fundamentales de nuestra vida. Entonces puede que esto les sirva mucho y logren desatascar muchos aspectos de su vida, como puede que no y necesiten mucho más trabajo. Entonces, para que eso nos quede claro, de que no es fórmula mágica y mañana pues no va a amanecer todo solucionado, pero sí les va a dar una conciencia, les va a adelantar el camino. Vamos a hacer este trabajo nosotros porque ya sabemos que no le podemos exigir a mamá y papá que hagan nada, ¿sí? Donde ustedes le digan a su mamá y a su papá, vamos a hacer un ejercicio de constelaciones familiares, no lo van a hacer, a menos de que su mamá y su papá sean de la corriente espiritual nueva era, lo van a hacer, caso contrario no lo van a hacer. Entonces queda en nosotros el trabajo. ¿Y qué pasa si yo hago el trabajo y mi mamá no lo hace? Nada, yo me estoy liberando, yo me libero. Mi mamá seguirá con sus asuntos, ¿cierto? Nada que hacer. Cada uno en el grado de conciencia que le corresponde actúa, ¿sí? Y todos no tenemos el mismo grado de conciencia para hacer las mismas cosas, todos hacemos cosas absolutamente diferentes. Entonces vamos a hacer este ejercicio, les voy a pedir que se dispongan, vamos a hacerlo. Las personas que por algún otro motivo no conozcan a su padre o a su madre, no se van a limitar de hacer el ejercicio, lo van a hacer. Y no van a rechazar, o sea, no vamos a rechazar, ni a criticar, ni a decir es que me da rabia, es que yo a ese señor no lo quiero, porque si a ese señor yo no lo quiero, entonces el mundo tampoco me va a querer, el universo no me va a querer, ¿sí? El universo no me va a entregar lo que me corresponde por mi línea paterna. No es amar, es entender que
la integración es necesaria. Entonces cierren sus ojos, van a cerrar sus ojos, van a traer su conciencia al aquí y a la hora a través de la respiración. Simplemente van a respirar, inhalando, exhalando. Vamos a pedir que en perfección todo lo que sea correspondiente el día de hoy nos sea entregado, que la sanación que necesitamos recibir llegue a nosotros, que la conciencia se expanda. Vamos a traer a nuestra conciencia todos esos asuntos familiares que sé que el día de hoy me están generando incomodidad y me voy a permitir traer todo lo que sea consciente, es decir, lo que yo recuerde, y todo lo que no recuerde. Es decir, voy a pedir que se sane tanto lo que está en este momento en mi mente como lo que yo no recuerdo o no sé, pero que me impide evolucionar. Vamos a comenzar desapegándonos del juzgamiento. Entonces voy a decirme a mí mismo, hoy te libero de cualquier culpa que esté en ti. Hoy te libero de cualquier miedo que esté en ti. Hoy te libero de cualquier limitación que esté en ti. Hoy me libero de todo patrón, de toda creencia y me permito abrirme a la vida con amor. Me permito recibir esta sanación y me permito ser acogida por mi madre y por mi padre. Vamos a traer a la conciencia a mi papá o a esa energía masculina que representa a mi papá. Si no tengo la imagen física de mi papá, lo puedo imaginar como una luz, pero lo traigo a la conciencia. Y ubico esa energía paterna detrás de mí, a mi lado derecho. Luego vamos a traer a la conciencia a mamá o a la energía de mamá. Y la ubico detrás de mí, a mi lado izquierdo.
Agradezco a esa energía femenina y masculina de mamá y papá por hacerse presentes. Y voy a contarles que el día de hoy estoy haciendo un proceso de sanación en el que voy a liberar todo lo que nos ate, nos sacrifique, nos dañe, nos estanque. Vamos a liberar todos los dolores, karmas, traumas, enfermedades. Y les pido permiso en pleno para llevar a cabo este proceso con ellos. Voy a dirigirme primero a papá y le digo, papá, lo siento, te amo, perdón, gracias. Gracias por darme la vida. Gracias por darme la fuerza. Gracias por darme la valentía que necesito. Hoy de manera consciente libero contigo todo aquello que sea karmático o doloroso, todo aquello que me limite, todo aquello que me dañe, todo aquello que sea limitante para mí. Hoy lo libero. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Te perdono por todo lo que hiciste de manera consciente o inconsciente y que me haya generado dolor. Y te pido también perdón si en algún momento de mi vida pasada, presente o futura yo te dañé o te causé dolor. Hoy pido que me recibas en el árbol genealógico, que me tomes como parte de ti y que me transfieras tus mejores dones, tus mejores virtudes. Yo te tomo con amor, liberándome de todo lo que hoy pueda ser difícil para mí. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Te perdono, me perdono, eres libre, soy libre. Ahora vamos a dirigirnos a mamá y vamos a agradecerle a mamá por todo lo que ya es, fue o será, por todo lo que ella nos ha entregado, todo lo que ha hecho. Vamos a agradecerle por darnos la vida.
Y vamos a decirle a mamá que el día de hoy, de manera consciente, vamos a liberar todos los karmas, lazos, contratos, traumas, patrones y creencias que sean de origen limitante y que estén generando inconsciencia en tu vida en este momento. Le dices, mamá, lo siento, te amo, perdón, gracias. Hoy de manera consciente me libero de todo aquello que me ate, me estanque, me sacrifique o me dañe. Y tomo de ti tus mejores virtudes, tus mejores dones y talentos. Te perdono, me perdono. Si en algún momento de mi vida te he dañado, te pido perdón. Y te perdono por el daño que tú me hayas causado de manera consciente o inconsciente, en esta o en otra vida. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Me perdono, te perdono. Eres libre, soy libre. Te pido que me tomes dentro del árbol genealógico y yo te tomo. Ahora vamos a sentir, visualizar o imaginar que tanto la energía de papá como la energía de mamá nos tocan con mayor fuerza en el hombro, en señal de aceptación. Si me cuesta hacer esa visualización, vuelvo y repito el acto de perdón. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Mamá y papá, los tomo. Mamá y papá, por favor, me toman. Agradecemos a mamá y a papá, los vamos despidiendo en amor. Y cuando se sientan listos, pueden abrir sus ojos. Listo. Me pueden ir escribiendo cómo se sintieron mientras voy dando respuesta a estas preguntas. Ok, Joa, ya sé cuál Joa es. Joa, en tu caso, como tu hija abandonó a sus hijos y tú los estás criando, pues básicamente tú eres ahora la mamá en línea energética, ¿cierto? Lo que tú puedes hacer, lo mejor que tú puedes hacer es casi que hacer un corte con la energía de tu hija en tus nietos.
porque yo creo que no sería sano, ¿cierto? Bueno, después lo hablamos con más detenimiento, tú y yo, pero no es sano que tus hijos carguen la carga energética de tu hija. Entonces tú eres la que tienes que hacer el proceso como de limpieza karmática, tanto en ti como en tu clan pasado, presente y futuro, para poder también cortar, porque por línea energética tus nietos pueden repetir ciertos patrones de tu hija. Entonces tú tienes que limpiar el karma familiar. Bueno, acá otra pregunta. En el caso de la ausencia del padre, el papá de mi hijo murió, ¿hay alguna manera de ayudarlo con esa energía masculina? Lo mejor en ese caso es hablarle del papá, ¿cierto? Hablarle de lo lindo que fue el papá, lo maravilloso, hablarle tu papá te dio la vida, tu papá y yo tuvimos una relación así, así, así. El error más grande que cometen muchas mujeres cuando se separan del papá, del esposo, es irle a hablar pestes a los niños del papá, porque eso desconfigura completamente la energía masculina de las personas. Así el papá, porque aquí hay que tener en claro una cosa es mi relación con mi pareja y otra cosa es la relación de mi pareja con los hijos, ¿cierto? Pero como mujeres, si están en esa circunstancia, nunca en la vida le hablen mal a un niño de su papá. Ah, es que su papá no sirve para nada. Ah, es que su papá nos abandonó. Traten de ser muy amorosos, amorosas en lo que van a transmitir, porque todo lo que ustedes le digan a sus niños sobre su papá va a ser la figura que ese niño se va a crear del masculino, sea hombre o sea mujer. Entonces, si es mujer, se va a crear con la idea de que los hombres no sirven para nada, o los hombres abandonan, o los hombres son muy perros, bla, bla, bla. Y si es un niño, se va a crear con ese ADN, y ADN que va a hacer el niño salir a repetir lo mismo que hizo el papá. Entonces, nunca, por más rabia que tengan, nunca le hablen mal a un niño de sus papás. Perfecto. Voy a abrirles los micrófonos un momento para si alguien tiene preguntas las puede hacer. Levantan la manito y, y pueden preguntar mientras voy leyendo acá. Muy buena pregunta la de Kevin. Sí, esto lo hablé en los grupos de creadores de abundancia, que fue una información que me llegó muy valiosa. Resulta que nosotros trabajamos mucho en el tema de vamos a sanar la energía de mamá, ¿cierto? Pero hablamos de sanar la energía de mamá, de la mamá presente, de la que tenemos ahora, de nuestra mamá en este plano terrenal. Y resulta que en un grupo de creadores de abundancia, que es un grupo donde trabajamos toda la energía del dinero, de la abundancia, me hablaron de que era importante trabajar la energía de todas las madres. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, acá les voy a hablar de un tema que quizás no coordina mucho con las creencias religiosas de algunos, pero lo hablo desde mi experiencia. Los seres humanos somos seres multidimensionales y nuestra alma es perenne y eterna. Esto quiere decir que nosotros no hemos vivido solamente esta encarnación. Hemos vivido otras experiencias de las cuales no somos conscientes. En esas experiencias de vida, obviamente hemos tenido otras madres, ¿cierto? Y es importante que en sus procesos de limpieza, como el que acabamos de hacer, o en sus procesos de reconexión, como los que acabamos de hacer, no solamente traigan a la conciencia a su mamá de este momento presente, sino que ustedes incluyan a la energía de todas las personas, de todas las almas que han sido sus madres. Porque cuando yo hago eso, no solamente incluyo a mi mamá, sino que incluyo, por ejemplo, a mi nana, que fue como mi mamá, a mi abuela, que fue como mi mamá, a mi tía, que fue como mi mamá, y a mi mamá de mi vida pasada, y a ese papá que actuó como mamá, y a esa hermana que actuó como mamá. Si me hago entender, es traer todas las energías de todos los seres que en mi vida han sido una mamá o que han representado ese rol de mamá. Me hago entender. Gracias, Kevin, por esa pregunta y no caí en cuenta antes para hacerlo, pero es válido que lo hayas mencionado para dejarlo claro.
Y lo mismo con papá, todas las figuras que han representado ese masculino, a ese tío bacano que me enseñó a montar en bicicleta y que yo siempre vi como un papá, tan. Es que yo no me crié con mi papá biológico, sino con mi padrastro. Ese señor que es tu papá de crianza. No me crió mi papá, sino mi abuelo, tu abuelo. No sé, mi hermano mayor hizo el rol de papá, tu papá. Entonces, siempre hagamos esa inclusión de esos seres. Aleja, en el caso de Aleja, que el papá del niño se suicidó fuerte. Aleja, ahí también te recomendaría hacer un proceso de limpieza de ese karma para que no se vaya a transmitir esa energía, porque tengo el caso de una persona muy cercana que quiero demasiado y en la familia hay una tendencia suicida. Ahora tienen una hija, no sé, esta niña tiene como 15, 16 años y solamente hasta este momento comenzó a mostrar indicios suicidas. Entonces, si el papá de tu hijo se suicidó, sería bueno hacer una limpieza del karma de tu hijo por línea paterna para que no se vaya a activar en cualquier momento ese patrón en tu hijo. Patrones depresivos, por ejemplo, y qué bueno que Aleja mencionó eso. Patrones depresivos normalmente son herencias de linaje. Mucho cuidado con la depresión. También conozco familias que han tenido secuencias de suicidio. Se suicida el abuelo, después el hijo. Entonces hay que tener precaución con ese tipo de patrones. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver. Mira, mira qué curioso ese caso de Aleja. El papá del niño se suicidó y por la línea de ella, el bisabuelo también se suicidó. O sea que tu hijo, Aleja, puede tener una gran tendencia a la depresión y es importante hacerle ¿cuántos años tiene tu hijo? Si está pequeño es mucho más fácil hacerle un trabajo, que tú hagas un trabajo en nombre de él para limpiar la energía de tu hijo, porque puede haber una repetición de esa herencia. Está pequeño, está en una edad perfecta para que tú hagas una limpieza del clan familiar de tu hijo. Te corresponde. Hazlo porque está pequeño. Entre más grande sea, más difícil es y menos permiso espiritual tienes, pero como está pequeño lo puedes hacer. Y lo que puedes hacer es un ejercicio parecido al que hicimos ahora, solo que visualizas a tu hijo. O puedes hacer una carta de liberación del clan familiar en nombre de tu hijo. Junto con la grabación de este video, yo les mando la carta del clan familiar y quienes tengan hijos pequeños, más o menos hasta los 7 años, si necesitan hacer algún tipo de liberación karmática en sus hijos, lo pueden hacer a través de la carta de liberación del clan familiar. Pero primero tienen que pedir permiso al ser superior de su hijo, es decir, por ejemplo, yo, Alejandra, en el nombre de mi poderosa presencia yo soy, pido permiso al yo superior de mi hijo para hacer este proceso, ¿cierto? Porque tú no le vas a preguntar a tu hijo, ¿quieres que lo haga? Está chiquito, no, obviamente no. Pero si le pides permiso a su ser superior, haces el proceso para poder liberar la energía karmática en tu niño. Y lo mismo con Yoa, también puedes hacer eso con tus nietos, hacer toda la liberación del clan familiar desde el lado del femenino y desde el lado del masculino, porque tú debes de saber todos los patrones también que vienen desde el masculino, o tienes al menos idea de patrones que vengan desde ese masculino para tu hijo. Ay, sucede. Bueno, aquí Eli nos pregunta que si hay alguna técnica de sanación específica para hacer una reprogramación, ya que en consulta con mi madre no fui deseada, fue una falla en método de planificación. Eso pasa tanto. Pero Eli, depende, porque por ejemplo, sí, bueno, puede haber sido una falla en método de planificación, pero después
que falló el método, tu mamá cómo lo tomó, ¿cierto? Porque puede que haya dicho, me falló el método, pero bueno, todo bien. O sea, voy a ser mamá de nuevo y listo, lo asumo con amor. O hubo rechazo, ¿cierto? Si hubo un rechazo después, posterior, entonces pues en tu caso se puede hacer también no tanto un trabajo de reprogramación, sino una sesión de constelaciones familiares donde haya una toma como más consciente de la energía de mamá hacia ti, donde tu mamá como que vuelve y te tome en vientre y se puede hacer como esa reconstitución o esa sanación del vínculo que quizás inicialmente no se gestó, pero depende de cómo reaccionó también tu mamá posterior al susto, ¿sí? Porque a veces, claro, está el susto de, yo no me lo esperaba, pero listo, lo acepto con amor, o hubo rechazo. Después tú me cuentas cómo fue y lo miramos. Sí, entrevístala. Miren esto que nos dice Kevin, tan importante, y es verdad, también hay suicidio cuando las personas pierden el autocuidado. Personas, por ejemplo, que mueren de una cirrosis porque bebieron o porque más pueden morir, por ejemplo, por un cáncer de pulmón porque fumaron toda la vida, eso también es un suicidio. Cuando se descuida la vida es un suicidio, es verdad. Es que creemos que el suicidio es colgarnos de la soga aquí, pero el suicidio también es descuidar el cuerpo, descuidar la vida. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Quien tenga dudas adicionales me pueden ir contactando y con todo amor se las voy resolviendo. Espero que este ejercicio haya sido de utilidad para ustedes, para el entendimiento de algunos dolores que tenemos en la vida. Es desde la conciencia de seguir tomando a mamá y a papá, porque yo sé que a veces es una tarea difícil, pero se puede, se puede, se puede. Y si no se logra, porque a veces esto frustra mucho. Ay, no, Adri, es que yo he hecho de todo y la relación con mi mamá no mejora. Hay relaciones que nunca van a mejorar. Hay relaciones que simplemente van a llegar a un estado de neutralidad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No nos hacemos ni bien ni mal. Sabemos que somos madre-hijo, madre-hija, y está perfecto y nos respetamos, pero nunca va a haber un vínculo estrecho y pasa más como de lo que realmente creemos. Porque simplemente vinimos a cumplir un propósito desde el alma, ¿sí? Entonces no sufran por el hecho de que estén haciendo muchos sacrificios si su mamá no cambia, su papá no cambia. Quizás nunca va a cambiar. Lo importante es que ustedes se sientan en paz y ustedes se liberen de esas cadenas, porque los mayores beneficiados van a ser ustedes. Mamá y papá tendrán su proceso de conciencia por separado. ¿Listo? Entonces, ellos tendrán que hacer sus cuentas y ustedes hacen las suyas, y a partir de esa sanación que ustedes hagan de su propio ser, van a ver cómo su vida comienza a evolucionar. Quizás hacer también ese trabajo de conciencia los va a llevar a que ustedes sean los diferentes del clan familiar. Bueno, descansen. Gracias, Sara, por tu corazón. Que tengan feliz noche y seguimos estando en contacto. Cuídense mucho.